Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a ver al rey Josías. Escriban Josías, el rey piadoso. Bueno, muere Manasés, que acabamos de ver, y lo sucede su hijo Amón. En el capítulo 34, en el versículo 21, lo sucede su hijo Amón. Versículo 22, segunda Crónicas 33, 22. Este hace lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios, o sea, volvió a lo mismo. Esa fue una de sus consecuencias de su desviación. Él se arrepintió, pero su hijo continuó con ese asunto. Y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Ve el versículo 23. Pero nunca se humilló. ¿Lo ven? Delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y vean la forma en que murió. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Y bueno, muere. Entonces lo sucede Josías. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Noten que para hacer las cosas bien no hay una edad específica, ¿sí? Era de 8 años, dice. Hizo lo recto. Pero hay una constante aquí, dice, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es el mismo mandamiento. Este mandamiento lo recibió Josué en Josué 1:7, donde le dice, esfuérzate y sé valiente. Tú vas a entregar la tierra, dice, no te mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Guarda la ley, guarda la palabra. No te apartes de ella, ni a derecha, ni a izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está otra vez la condicional. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Camina, Josué 1:7, estoy hablando de ese versículo. Camina. Entonces, Josías caminó derecho, no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, o sea, tenía 16 años aquí, comenzó, era un adolescente, fíjate, para que veas que no todos los adolescentes están medios tocados, porque casi siempre se dice así. Aquí hay un montón de chavitos bien tremendos, que están más prendidos que algunos de ustedes con el Señor, con una vida a los 15, 16, 17 años, la verdad. Que pues yo como pastor, hay de todo, ¿no? Pero hay un montón de chavitos, es una generación bien entregados, hermanos. Entonces aquí Josías tenía 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Aquí buscar, acuérdense, en el hebreo significa frecuentar continuamente. Comenzó a acercarse a Dios, a pesar de su juventud. Dejó a un lado los antros, dejó a un lado las fiestas de los chavos, de los jóvenes, y empezó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, o sea, a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Acuérdense que Ezequías quitó todo. Llegó Manasés y lo volvió a derribar, pero luego se arrepiente y quita todo. Qué rollos, ¿verdad? Pero luego llega Amón su hijo y los vuelve a levantar. Es una lucha tremenda, constante, del bien con el mal. Entonces dice que comenzó a limpiar a Judá de todas las esculturas, las imágenes fundidas. Comenzó a hacer toda una
reforma. Esto es de los reformadores más tremendos, que no vamos a alcanzar a ver toda su vida. Ustedes leen todo el capítulo 35, es impresionante, todo el capítulo 34, 35, y esto nos habla de cómo desde muy jóvenes, vamos a ponerlo así, desde el momento en que Dios toca tu corazón por su gracia, eres salvo, empieza un proceso de santificación, de limpiarnos de tanta cosa. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, 2 de Corintios 6, 14, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pues ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y seré, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Fíjense, este es el proceso de santificación, pero este es un proceso que dura toda la vida, ¿sí? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora vean el capítulo 7, versículo 1. Así que tiene mucha relación con lo que acabamos de leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de que el Señor va a ser nuestro Dios, etcétera, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ¿de qué? De toda contaminación. ¿Qué hizo Josías? Estaba limpiando de toda la contaminación que había dejado su antecesor, Amós. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, nuestra vida, hermanos, nuestra vida cristiana, una vez que nacimos de nuevo, después del genuino arrepentimiento, entramos en un proceso que la Biblia lo enseña como la santificación. Esto lo van a aprender más cuando estudien la epístola a los Romanos. Y este es un proceso que dura toda la vida, de limpiarnos de tanta basura que traemos, tantos pensamientos, tantas prácticas, tantos hábitos, tantas mañas, tanta cosa que traemos. Pero el fundamento es la conversión. Si no hay conversión, si no hay nacimiento de nuevo, si no hay arrepentimiento, no puede haber santificación. ¿Cómo se va a santificar alguien no nacido de nuevo? Y es a esos a los que se refería el apóstol Pedro cuando dijo: la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, y el perro vuelve a su vómito, porque su naturaleza no ha sido cambiada. Entonces comienza Josías a purificar todo, limpiar, ¿sí? Allí el reino, versículo 4, seguimos en Crónicas 34. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, delante de él, así como diciendo: que me conste que los están haciendo pedazos. E hizo pedazos las imágenes del sol al cual adoraban, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio, como diciendo, imagínate que agarra las cenizas y va al sepulcro y dice: esto es lo que querían, ahí está. O sea, eran prácticas de aquel tiempo, ¿no?, que tenían mucho significado. Eso es lo que querían, ahí está. Porque por culpa de ellos habían trastornado todo un reino. Versículo número 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Qué gruesos, ¿no? ¿Te imaginas porque los sacó? Los sacó de las tumbas, los exhumó, ¿así se dice? Porque a veces de tanto que habla uno, el otro día quién sabe qué cosa dije, y rápido me corrigieron por internet. Son tremendos.
No, pero qué bueno, porque dije una palabra que no existe. Es que de pronto, bien. Entonces, quema los huesos de los sacerdotes y limpió a Judá y a Jerusalén. Y luego vamos hasta el versículo 8. A los 18 años de su reinado, o sea, 18 y 8, ¿cuántos son? 18 y 8, 26. Un jovenazo, así como ustedes. Jovenazo estaba este hombre. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, noten, ¿cuántos años pasaron? Empezó a reinar a los 8 años. ¿Cuántos años lleva reinando? 18. 18 años limpiando. Miren, cuando un pastor entiende este principio, se la pasa limpiando. O sea, a ustedes pues, del cerebro, todas las ondas que traen acá arriba. Se la pasa uno limpiando. Yo tengo 27 años, casi ya vamos para 27 años, pastoreando esta congregación, limpiando. Y les pongo su clean bebé y toda la cosa y todo, sigo todas las cosas que hacen algunos ahí. Pero no me estoy quejando, al contrario, bueno, pues es mi trabajo. Y aquí está el principio, 18 años trabajando, tumbando, derribando, construyendo, metiéndoles en la cabeza que Dios era al que debían de honrar. O sea, habla de un trabajo arduo. Y ahora te presentan los métodos que en 40 días ya tienes todo un líder. Hazme favor. Que un encuentro, un preencuentro y un posencuentro y ya salen unos super líderes. Nada que ver. Sigo leyendo. 18 años limpiando la tierra y la casa. Y envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. O sea, tenía tarde que temprano meterle mano, como Ezequías, ¿se acuerdan? Reparar la casa, y era la casa literal. Ahora es la casa de Dios, ustedes, los hijos de Dios. Tiene uno que estarles constantemente reparando. Y justamente una de las cosas, de los significados, en Efesios 4:11, que dice que los apóstoles, maestros, pastores están para capacitar a los santos, esa palabra en el griego catartizo, entre otros significados, es restaurar. Constantemente estar limpiando, restaurando, trabajando. Es de toda la vida esto. Y es toda una labor de toda la vida. Y es, por cierto, bastante cansado. Hay pastores, a veces uno como que se desanima. Llegan tiempos, fíjense, en que uno dice, ay, a Pablo le pasó. Le dijo a los Gálatas, se me hace que en vano he trabajado con vosotros. O sea, así como que de pronto, tanto que les he enseñado, tanto que les he dicho, en vano, se me hace que en vano he trabajado. Lo que pasa es que como humanos también de pronto decimos, a mí me ha pasado 20,000 veces. Así de, oye Señor, les estoy enseñando bien. Les acabo de decir todo, mira, les acabo de decir que y se fueron al concierto. ¿No entienden tus hijos? ¿Qué más hago, Señor? Tú insísteles. Y ahí se van a aplaudirle al becerro de oro. No entienden las ovejas, son terribles. Entonces a veces les confieso, a veces así me quedo yo, digo, ay Dios. Pero luego ya viene el aliento del Espíritu Santo de nuevo. No desmayes. No, sí es cierto, los que les voy a desmayar soy yo con esta bibliota que tengo aquí en mis manos. Les voy a dar de bibliazos. Yo no me canso de darles bibliazos, ¿eh? Bueno, ustedes entienden esta expresión, ¿no? O sea, palabra de Dios, porque, ay Dios. A ver, ustedes, ¿cuántos tienen hijos? Díganme qué día no les dices por lo menos una llamada de atención, a ver. Pues es lo mismo, seguimos. Estoy en el versículo número, ya me perdí.
9. Vinieron estos al sumo sacerdote, o sea, todos los que mencionó el versículo 8, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová. Dinero que trajeron a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta, que estaban allí a la entrada, habían recogido de mano de Manasés y de Efraín. O sea, de toda la gente que llegaba, habían dado dinero para la casa de Dios, y de todo el remanente de Israel ellos habían hecho una colecta. De todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Versículo 10. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra. Fíjate, ese dinero se recolectó para el mantenimiento de la casa de Dios, porque se requiere de un mantenimiento. Ustedes saben, puro sentido común, que la luz no la regalan, ¿verdad? Pero Dios siempre cuida su obra, fíjense. Cuando nosotros decidimos hacer la escuela bíblica sin cobrar un solo centavo, nos aumentó el costo de operación, son bastantes focos, ¿verdad? Los amplificadores gastan bastante luz. Ustedes van 10 veces al baño, ¿verdad? Y sobre todo las mujeres, ¿verdad? Se peinan ahí y abren la llave y se vuelven a peinar, y entonces todo eso lo cobran, ¿verdad? Y nosotros nunca vamos a cobrar un solo centavo por enseñar la palabra de Dios, pero nos aumentó un porcentaje de un 25-30%, porque no solo el instituto es aquí lunes, es en la mañana y en la tarde. Pero ¿saben una cosa? Es extraordinario el Señor, porque ciertamente cuando estaba el plan de llevarlo adelante, nosotros como administradores dijimos, nos va a subir un costo en papel, en artículos de baño, luz, agua. Si tú te quejas porque pagas 300 pesos en tu casita, ahora nada más multiplícala por 1000, así bajita la mano, pues ya se darán cuenta, ¿no? Entonces, pero es extraordinaria la mano de Dios, porque nosotros así decimos, este es el presupuesto. Y luego, Señor, pues es tu obra. Y miren, una cosa maravillosa, ya tiene 3 años el instituto, nunca hemos pedido una ofrenda extra, y en cuanto empezamos aumentó ese porcentaje las ofrendas que la gente da. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Entonces no tenemos por qué prostituirnos ni forzar la cosa y cobrar una colegiatura de $150 al mes para que ustedes reciban la palabra. No es necesario. Lo necesario es creerle a Dios. Y la gente aquí dieron para el mantenimiento de la casa de Dios. O sea, esto es algo que estaba en el corazón de ellos. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 10, dice que el dinero lo entregaban en la mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra, ya así material, y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo que estaba en ruinas. Daban asimismo a los carpinteros y canteros. O sea, los canteros no son los que cantan, porque hay, hermanos, el otro día una predicadora allá en los Estados Unidos, hermano, esto me lo contó un pastor que la había invitado a su congregación y que dijo, hermanos, les voy a hablar sobre los celos, y agarró un versículo allí de Cantares donde dice que estaba ahí el amado atisbando por la celosía, dice, y atisbaba por celos, dice. La celosía es mala, hermanos, y ay, Dios. Como dijo un pastor, no, nosotros no nos criticaron que porque saltamos y alabamos. La Biblia dice que con salterío. Tú dices, no puede ser, Dios mío. Entonces, no sé, de pronto allí dije, no, tengo que hacer una aclaración, porque los canteros eran los que trabajaban la cantera, porque los otros son cantores.
No, hay que hermanito. Que bueno, ya sigamos, pues. Estoy en el versículo número, ¿qué? 11. Entonces daban a los carpinteros y a los canteros perdón, para que comprasen piedra de cantería, y ahí ya queda más claro, ¿no? Bueno. Y madera para los armazones, a los carpinteros, y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. ¿Quiénes? Amós, el mismo Manasés. Versículo 12. Y estos hombres, o sea, a los que se les entregó el dinero, se fueron unas vacaciones a Cancún y se gastaron el dinero. ¿Por qué hoy se hace eso? ¿Qué no habrá ministros fieles por ahí? Sí los hay, definitivamente. Pero ay, hermanos, si ustedes supieran. Y estos hombres, fíjate lo que hacían, procedían con fidelidad en la obra. Sí, les entregaron el dinero y eran fieles. Para lo que se pidió el dinero, para eso se gastaba. Hoy se piden ofrendas que dice que para reparar el templo, comprar el terreno, y el pastor estrena carro nuevo y nunca compraron el terreno. Y luego las ovejas van y le reclaman al pastor: oiga, pastor, pues que no, que el terreno, no, Dios me dijo que siempre no. O sea, primero le dijo que siempre sí y ahora le dice que siempre no. Pues qué clase de Dios será. Son puros abusos. Pero aquí vemos gente fiel. ¿Habrá gente fiel aquí? Ese va a ser su examen, ¿eh? Procedían con fidelidad en la obra. Wow. Fíjate, aquí fidelidad en el hebreo significa honestidad, significa firmeza. O sea, ese dinero que tenían allí en sus manos sabían que era para el servicio de Dios, para la obra de Dios. Ellos tenían su salario y con su salario podían hacer lo que les diera su gana, pero con el dinero de Dios no podemos hacer lo que nos da nuestra gadarena gana, porque Dios va a pedir cuentas. Entonces, aquí fidelidad significa firmeza, honestidad, significa verdad. O sea, eran hombres de verdad, fieles. Vamos a ver Proverbios 12, versículo 22, para ver lo que nos dice al respecto. Proverbios 12, 22. Dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Si tú eres una mujer de verdad, íntegra, honesta, eres el contento de Dios. ¿Cómo la ves? Si eres un varón, si eres un hombre de verdad, firme, honesto, alegras el corazón de Dios. Aquí dice: son el contentamiento del Señor los hombres, las mujeres de verdad. Proverbios 11, versículo 28. A ver, permítanme. ¿Qué dije? 11 es 11, 18. El impío, dice, hace obra falsa. ¿Obra qué? Falsa. Te dice que le metió, lo mandaste a construir un cuarto y dice que le metió de varilla de 1 pulgada y le metió un alambre allí. Qué terrible es eso, ¿verdad? Mira, si tú eres un prestador de servicios, reparas lavadoras, lo que hagas, escúchame bien. Si tú transas a la gente y le das gato por liebre. Una vez fui un hermano, hace muchos años de esto: pastor, yo tengo un taller mecánico y cuando quiera cambio de aceite, hermano, yo se lo hago bien.
Y me insistí, entonces un día hacía falta y dije, bueno, voy a ir ahí con el hermano. Entonces, ya me hizo el cambio y le pagué, porque yo no acepto cuando algún hermano tiene algún servicio. La gente piensa que porque uno es el pastor se lo tiene que regalar. No, porque de eso viven. Y a mí no me molesta para nada que me cobren. Nada más que me molestó otra cosa. Le dije, ¿cuánto te debo, hermano? No, pues tanto, y le pagué. Bueno, ya me fui. Entonces me fui y empezó a fallar el carro, algo mal. Entonces lo llevé, pero a otro lugar, lo revisaron. Entonces me dice, oiga, me dice, su auto necesita cambio de aceite. Le digo, no, ayer se lo cambié, antier se lo cambié. No, dice, mire, venga. Y saca la varilla y estaba más negro que la noche en la que se tragó a ese hermano. Increíble. Le digo, oiga, fui a un taller y me cambiaron. No, aquí negro el aceite. ¿Y qué voy? Le dije, oye, hermano, ¿me cambiaste el aceite y el filtro? Claro, hermano, aleluya, y le puse del mejor. Le dije, eres un mentiroso, le dije, porque mira lo que permitió Dios. Y me lo revisó otro y no sé, le sacó ahí la varilla y para checar el aceite, pues cuál, ya estaba bien negro el aceite y no lo cambiaste. Y nomás se quedó así. No, hermano, le digo, ¿sabes qué? Adiós, ahí nos vemos. Nunca se disculpó, nunca pidió perdón, y quién sabe dónde ande. Todo por un triste 5 litros de aceite. Si tú eres carpintero y el famosísimo adelanto, escúchame bien, no te lo gastes, por favor. Ya párale. Es una de tranzas y de tranzas. Por eso viven como animales algunos, perdón la expresión, se oyó feo. Pues por más que Dios les enseña y les dice, y no, ahí van con sus tranzas. Ya, hermanos, rectifiquen, hagan las cosas bien, no trancen a la gente. Por favor, digan sí, alguno, aunque sea. Ya ve cuánto trance había aquí. Los que nos oyen, bueno, no somos perfectos, ¿verdad que no? Ya ven, reconocemos. Sigo leyendo, versículo número, estoy en el 12. Entonces, ¿cómo obraron estos? Con fidelidad. ¿Sí? 1 Corintios 4:1. Vamos a ver qué nos dice allí. 1 Corintios 4:1. Así pues, decía Pablo, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí es la palabra de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. Se requiere fidelidad. ¿Qué va a premiar Dios aquel día? La fidelidad, hermanos. Una vez alguien me comentaba una anécdota que vino a mi mente cuando estaba estudiando esto, de que, bueno, llegó el momento en que el Señor entregaba las recompensas y los premios allá en el cielo, ¿no? Entonces, dice, Chuy García. Entonces pasa Chuy García, ¿no? Y pues le entrega estaba ahí bien contento Chuy García, ¿verdad? Y luego, Toño Ortiz. Y luego pues ya pasó y pues su galardón así más grande, ¿verdad? Chuy Olivares. Y ay, pasé y así más grande. Pero luego dice que el Señor dice, la hermana Juanita González, y pasa una viejita, ¿no? Y le entrega uno de este tamañote. Entonces Toño me ve, y Chuy y yo, y le decimos oye, Señor, pero ¿cómo a la hermana Juanita? Dice, sí, es que ella fue la que sostuvo el ministerio. Todo lo que ustedes hicieron fue por la oración e intercesión de ella. Porque Dios la llamó a interceder.
y fue fiel. A lo que Dios te haya llamado, tienes que ser fiel. Hay directores de alabanza que no se preparan ni siquiera el orden de los cantos ni nada, y quieren que allí a la hora el Espíritu Santo los guíe, y hacen una de cosas allí. No. Lo que Dios te haya llamado a hacer, tienes que ser ¿qué? Fiel. Aquí fueron estos llamados a reparar la casa de Dios. Se les entregó un dinero, no lo jinetearon. Jinetear significa, para los que nos oyen en otros países, aquí en México es un mexicanismo. Jinetear significa usarlo para pagar otras cosas que se deben. Tapar un hoyo y luego para destapar otro. Tapas un hoyo y destapas otro. Entonces ese dinero, aquí decimos jinetear, porque se usa para otro fin. ¿Verdad, jinetes? Allá Lola la trailera gritó por allá. Eso no es jinete. Entonces, fieles. Entonces da una lista allí, y eran sus mayordomos, y ya dice ahí un montón de nombres, ¿no? Para que activasen la obra, en el mismo versículo, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. Fíjate cómo no pusieron a ningún improvisado, ¿eh? ¿Pusieron a quién? A los entendidos, ¿verdad? Versículo 13, también velaban sobre los cargadores, o sea, los cuidaban, que no cargaran con lo que no era de ellos. Y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, o sea, estaban ahí revisando, echando ojo porque ¿ven desde cuándo existen las tranzas? Tiene que haber cuidadores fieles. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, vean lo que sucede aquí, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Qué habían hecho? Lo habían guardado. Como hoy muchas iglesias tienen la Biblia guardada, está empolvada, no la abren, no la estudian. Versículo 15. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán llevó el libro al rey, o sea, a Josías, y le contó el asunto. Fíjate que estábamos así, y nos encontramos esto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, fieles. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Han sido fieles, hemos cuidado que se utilice bien todo ese dinero. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, ni siquiera sabía qué era. Me dio un libro, dice, y leyó Safán en él delante del rey. O sea, me dio un libro, nos encontramos un libro allí. Y Josías así como, ¿qué se encontraron? Un libro. Claro, eran pergaminos, dice ahí libro, pero se entiende que eran pergaminos. Y luego dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley que Safán estaba leyendo, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque dijo: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con la palabra de Dios? Señor, ¿qué hemos hecho? Mira, esto mismo le está pasando a un montón de gente alrededor del mundo cuando se expone a la enseñanza de la palabra de Dios. Hagan de cuenta que el libro en muchas iglesias está cerrado, y de pronto se lo encuentran y empiezan a escuchar. La rasgadura de vestidos era literal, lo agarraban de aquí y así, que era un símbolo o una reacción a algo que vituperó a Dios. El rasgar las vestiduras era algo como un signo de reconocimiento, de arrepentimiento, de rechazo,
etcétera, como cuando Jesús dijo yo soy hijo de Dios. ¿Se acuerdan del sumo sacerdote que rasgó las vestiduras así como diciendo blasfemia? Dice. Entonces simboliza todas esas cosas. Rasgó las vestiduras. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Nos la hemos pasado de encuentro tras encuentro, congreso tras congreso, y no hemos entendido la palabra de Dios, y no hemos leído la palabra de Dios. Qué tremendo. Versículo 20: y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad. Dice, vayan, porque eran los encargados, eran los sacerdotes, los levitas. Consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Qué estaba sucediendo? Ellos estaban viviendo las consecuencias de sus antepasados por haberse apartado de Dios. Fíjate. Versículo 22: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, ese era su ministerio, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, o sea, a Josías, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar. ¿Como consecuencia de qué? De todo, de lo que habían hecho sus antepasados. Sigo leyendo. Y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Eso se llama la justicia de Dios. Cuando se viola su palabra es necesario el castigo o la disciplina en este caso. Nuestros pecados ya han sido juzgados. Se aplicó la justicia de Dios en Cristo. Cristo es nuestra justicia. Pero quiero que noten lo que sigue. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová, y he aquí que yo te recogeré con tus padres, serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Ahí está lo que yo les dije en la primera clase. ¿En quiénes se aplican las maldiciones? ¿En los que están alejados de Dios? ¿En los que se rebelaron contra Dios? Pero escuchen bien, fíjense, le dice: tú te humillaste. Cuando alguien nace de nuevo, en ese momento, ¿qué se corta? Todo. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Ahora, las maldiciones en ese sentido por el pecado de sus padres, de nuestros padres Pero, por ejemplo, aquí es donde yo explicaba un poco la clase pasada. Aquí es donde algunos se confunden. Porque ciertamente traemos secuelas como las consecuencias de todo el desastre que vivimos en el hogar. Divorcio, abusos, cuánta cosa. Pero escuchen, una vez que naces de nuevo comienza el proceso de santificación y de restauración, que no es de la noche a la mañana, que tampoco se logra por una oración de liberación. ¿Entendieron eso? Tampoco. Es un trabajo arduo de formación, yo lo expliqué en la clase pasada.
un trabajo arduo, ¿sí? De día tras día, tras día, tras día, porque traemos un montón de hábitos, traemos un montón de tendencias, traemos un montón de costumbres y las confunden con las supuestas maldiciones generacionales, que esas, repito, quedaron anuladas en la cruz del Calvario. Amén. Sin embargo, a pesar de que nuestros pecados fueron perdonados, arrastramos consecuencias, que esas hay que confrontarlas, ¿de acuerdo? Y esas, con la ayuda y la gracia del Señor, nosotros salimos adelante, y es ahí la transformación. Ahora, ¿por qué vino sobre ellos el enojo de Dios y el castigo? Porque no se arrepintieron. Sin embargo, Josías, la persona que le fue enviada, le dice: ve y dile que con él no, fíjate. O sea, él va a morir en paz, por cuanto se humilló, se conmovió delante de Dios, y Dios oyó sus palabras. Te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, igual que Manasés, ¿se acuerdan? Porque el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, versículo 29, el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. La misericordia de Dios es para ¿quiénes? Para los que se arrepienten. Ahora, cuando un hijo de Dios, cristiano, vamos a ponerlo así, nacido de nuevo, anda en sus cosas, se sale de la voluntad de Dios, anda en sus propios caminos, viene quebrantamiento de parte de Dios, porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y ahí es otro aspecto, ahí es la disciplina, que algunos confunden con maldiciones generacionales, porque Dios disciplina de muchas maneras, permite una enfermedad, permite quebranto económico, un montón de cosas. Y los falsos maestros, algunos enseñan que pues el cristiano no debe de padecer absolutamente nada, porque Cristo ya nos redimió de la maldición y confunden todo. ¿Alcanzan a ver que todo tiene su lugar? Job era un hombre que no pecó cuando tuvo esa situación, y él era el hombre más santo y justo de ese tiempo, y en ninguno de sus dichos, dice la Biblia claramente, en ninguno de sus dichos pecó Job, y sin embargo tuvo una prueba muy difícil, pero Dios se glorificó en la vida de Job. Entonces son diferentes circunstancias, pero quiero en alguna enseñanza les hablaré, no sé, un poco más extenso sobre ese asunto de las maldiciones generacionales, porque algunos así se quedaron un poco así así como inquietos, ¿no? ¿Por qué? ¿Están malditos generacionalmente o qué? Entonces tranquilos, duerman tranquilos, están en las manos del Señor. Entonces vemos aquí pues la misericordia de Dios para el que se arrepiente. Vámonos sobre el final. Dice versículo 30: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos, ¿qué hizo? Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Qué tremendo. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Qué hizo? Enseñó hombres, mujeres y niños. ¿Qué les enseñó? La palabra de Dios. Terminamos leyendo Nehemías capítulo 8, que es otra historia. No sé si ya tomaron esa clase. Bueno, como es cíclico, ya lo tomarán. Los que ya tomaron la clase, esta es una de las historias más hermosas de restauración. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Aquí también es un tiempo de restauración,
pasa lo mismo. Bueno, allí llegaron del cautiverio de Babilonia, se juntó todo el pueblo, Nehemías 8:1, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, aproximadamente desde las 6 de la mañana, en ese momento, hasta el mediodía. ¿Cuántas son? Y son 6 horas. 6 horas leyéndoles la palabra de Dios. Versículo, ¿en cuál estoy? 3. Y leyó el libro delante de la plaza. 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, allí da una lista de hombres fieles que estaban ahí avalando que se leía la palabra del Señor. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo en un púlpito, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Mira qué historia. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron. Eso sí es avivamiento, hermanos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Les cayó un montón de polvo de oro, quedaron pelo de oro todos. Y los levitas, Jesús, Abán y allí otros nombres, dice, fíjate lo que dice el versículo 7, hacían entender al pueblo la ley. ¿Hacían qué? Entender al pueblo la palabra de Dios. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque estaban llorando de lo que estaban oyendo, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Eso sí es avivamiento, no polvito de oro, diamantes y esmeraldas y rubíes. Eso es otra cosa, son señales, posibles señales. Pero donde no se predica la palabra de Dios y hay supuestas señales, no se cumple el propósito que Dios quiere, que la gente entienda que la palabra de Dios. Por eso se tiene que leer claramente, se tiene que explicar con claridad para que la gente sepa y entienda. Entonces, como la entendieron, lloraban. Y dice en el libro de Esdras que el llanto se escuchaba hasta de lejos, dice, que gritaban de arrepentimiento. Hemos dejado al Señor, por eso nos pasó esto. Y se volvieron a Dios, y aquí hubo un avivamiento. En la vida de Josías, ya no alcanzamos a verlo, en el capítulo que sigue, él hizo una Pascua impresionante, la celebración de la Pascua. Y hubo cantos, hubo adoración, la gente se humillaba, lloraba, y se volvieron a Jehová su Dios. Fíjate todo lo que tú puedes hacer como cristiano cuando le enseñas a la gente la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la única que nos va a dar la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. No prediquen rollos ni cosas extrañas, prediquen ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por este curso. Gracias porque nos diste ese privilegio, Señor, nos diste el tiempo, pusiste el querer como el hacer, y hemos aprendido muchas cosas, Señor. Pedimos que tu palabra, Señor, que aprendimos en estos meses, quede bien grabada en nuestro corazón. El verdadero examen es allá afuera, Señor, donde debemos de darte una respuesta. Señor, yo te pido que cada uno de los estudiantes de tu palabra, tus discípulos,
hayan sido edificados con la enseñanza de la palabra de Dios, tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor.